Muy buenas noches y gracias por acompañarnos nuevamente en el Heraldo Televisión. Venimos saliendo de la emisión de radio en el 98.5, ahora estamos en el 151 de Easy y usted conoce muy bien esta mesa de análisis y debate político en donde siempre hablamos de los temas más importantes de la agenda nacional, los temas coyunturales que nos afectan como sociedad diariamente. Hoy vamos a hablar concretamente de los recortes a la cultura y a las artes en nuestro país. Este año la Secretaría de Cultura Federal tuvo un recorte del cerca del 4% del presupuesto y hoy continúan las protestas de trabajadores que acusan inclusive una ola de despidos en la propia dependencia, en museos y también en espacios destinados a la cultura. La cuarta transformación le está fallando entonces al sector artístico y cultural en nuestro país. ¿A qué dificultades son las que se enfrentan hoy los artistas y los cineastas en México? Para hablar de estos temas, los invito a que se queden con nosotros para tocar este tema. Soy Maximiliano Espejel y voy a presentar a los invitados que tenemos en esta mesa. Empiezo de mi izquierda, de mi lado izquierdo está con nosotros Patricia Chavero, investigadora del CITRU y miembro también del GRECU. Muchas gracias y bienvenida. Gracias, buenas noches. Bienvenida, buenas noches. También está de mi lado izquierdo Polo Castellanos, muralista integrante de la Asamblea por la Cultura y Movimiento de Muralistas Mexicanos. Polo, muchas gracias y bienvenido. Muchas gracias. También está con nosotros Javier Tovarich, actor, productor, coordinador técnico y giras, ex coordinador de enlace de los estados de la ANDA. ¿Qué tal? Buenas noches, gracias. No, al contrario, buenas noches. Y finalmente está José Antonio Cordero, cineasta también reconocido en este ámbito en nuestro país. José Antonio, muchas gracias. Hola, y bienvenido. buenas noches. Bien, vamos a plantear este tema y es una pregunta general. ¿Por qué momento consideran que está pasando la cultura en nuestro país y qué es lo que esperamos? Empiezo contigo primero, Patricia. ¿Por qué momento está pasando la cultura? Bueno, había una gran expectativa. La cultura desde la década de los 90 está reestructurándose, ¿no? Es hasta el 2016 que con Peña Nieto se da un aparato dedicado a la cultura. Es la Secretaría de Cultura, se funda la Secretaría de Cultura. Esto le da supuestamente un rango jerárquico mayor, le permite competir por los recursos, al igual que las demás dependencias, al igual que las demás secretarías, etcétera. Coincide con este paso a que sea un Ministerio de Cultura, una secretaría, coincide con la enfermedad del maestro Tovar y de Teresa, y esto crea así como hay ahí una suspensión, no se alcanza a estructurar completamente la administración de Peña Nieto, la institución, la dependencia. Entonces es en lo que nos encontramos, en la gran oportunidad de que se le dé estructura al sector, de que se dé un nuevo andamiaje institucional a la Secretaría de Cultura, que se reorganice sus institutos, sus subsecretarías, etcétera. Esta sería como la gran oportunidad para acabar de articular la Secretaría de Cultura. Pero bueno, se encuentran frente a una gran oportunidad como tú lo planteas, pero ¿existe verdaderamente esa oportunidad, Polo? Pues debería de existir, porque además fueron promesas de... Patricia dice que es una gran oportunidad, entonces si es, no es, consideramos que puede existir si se busca. ¿Cómo son entonces esta metodología que se tiene que buscar del lado de todos los artistas para encontrar o para que esta oportunidad se cristalice? El problema es que está habiendo una falta de voluntad política por parte del gobierno, donde incluso se está contradiciendo con lo prometido en campaña. Entonces, lejos de aprovechar esta coyuntura y esta disposición que en un momento dado había en el sector cultural, se está desmantelando la infraestructura cultural ya existente, se están deshaciendo programas, incluso la misma infraestructura de, por ejemplo, casas de cultura, espacios culturales y todo, que son el resultado del esfuerzo de los artistas, se están desmantelando también. Es decir, hay una política de austeridad que está siendo aplicada al revés, porque le están aplicando de abajo para arriba y no de arriba para abajo. Entonces ahí hay un problema y mientras no se resuelva ese problema, en vez de estar avanzando en la materia, estamos entrando en una crisis sin precedentes. Pero bueno, esta no es una crisis de esta administración, es una crisis que se viene acarreando desde administraciones anteriores. En esta ocasión es el 4%. ¿Ustedes consideran entonces que hay abandono concretamente por parte de la administración de Andrés Manuel López Obrador a la cultura en este sexenio y sobre todo en este primer semestre de esta administración? Javier. Pues evidentemente sí, ¿no? O sea, como bien lo dices, los señores, Sí, esto y si no sí es, viene. ¿qué representa? ¿Qué representa? Pues que muchos grupos y muchos actores, artistas de toda la República
con los artesanos y los hacedores de arte y cultura, quedan en la incertidumbre de poder ejercer ya sea su profesión o ya sea administrando espacios o promoviendo festivales, encuentros, lecturas y demás. Este no es un problema de esta administración. Nosotros hemos sido muy puntuales en eso. Es algo que hemos estado siendo afectados desde otros sexenios con los recortes presupuestales que se dan, ya sea después de presentar su presupuesto, siempre hay un ajuste. Y el que paga los platos rotos siempre ha sido arte y cultura. Pero a ver, Javier, hace un momento, y sobre todo tocando el tema de los festivales, de los recortes a los festivales, hace un momento IMCINE dijo que se va a reforzar el presupuesto. Justamente la Secretaría de Cultura envió un comunicado, lo acaba de enviar, seguramente ustedes ya lo leyeron. Ya. En algún momento lo vamos a poner, vamos a dar, por supuesto, fe de este pronunciamiento, de este comunicado que hace el IMCINE acerca, sí, del apoyo del que en algún momento se careció durante mucho tiempo. Entonces estamos avanzando un poco, se está cristalizando entonces esta oportunidad. ¿Cómo lo ves tú de esta manera, José Antonio? No, para nada. No, este tipo de anuncios porque es como te dio lo que risa pasó. en el momento que Sí, claro, porque lo acabamos de ver, surge en el momento de una crisis, ¿no? Es un manejo de crisis como pasó esta mañana o el día de ayer con el IMER. O sea, en el momento en el que ya están a punto de ser despedidos. Ya hablamos en el sentido laboral, en el sentido, pero lo que toca demasiados aspectos, y el que quizás nosotros conocemos mejor es el aspecto de la defensa de los derechos culturales. El problema no solamente es el recorte, como tú bien dices, ha sido, ¿no?, consuetudinario cada sexenio, cada año. Ajá. Pero además ahora hay un recorte que tiene que ver más que presupuestal, o además del presupuestal es un recorte ideológico. Porque ellos están marcando una nueva línea ideológica de qué es cultura. Y donde dentro de lo que podemos señalar así, sin cortapisas y de manera muy sucinta, es que se está dejando el arte, la creación cultural y la inversión del Estado en la creación artística como fuera de esta Secretaría de Cultura. Lo que señalaba Pati es muy cierto, y heredamos, la administración de Peña Nieto le heredó a esta cuarta transformación, a esta administración, el haberle mochado el término arte a la Secretaría de Cultura. Antes era el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, y aprovechando que ahora solamente la Secretaría de Cultura, todo lo que tenga que ver con una inversión del Estado a la creación artística y a la difusión artística, y a que los ciudadanos, que son los verdaderos beneficiarios de esta creación artística, de esta inversión, carezcan de ese beneficio. Entonces es un problema presupuestal, es un problema de políticas culturales. Incluso ya estamos pensando que es un problema ideológico, porque en el video que acabamos de ver el presidente redefine la cultura y lo dice muy claramente a título personal como algo que solo compete, o que la mayor importancia lo pone en una pirámide, son un tipo de cultura, ¿no? O sea, cuando la cultura son muchas cosas y está incluida la creación artística y la difusión de las artes. Entonces lo que pasa con IMCINE ahorita, lo que pasa con el IMER ayer, lo que pasó con el FONCA la semana pasada, creo que son señales que nos hablan de una mala administración, no solamente de un recorte. Nosotros temíamos que el recorte nos fuera a afectar, pero ahora nos preocupa más la mala administración. Pero a ver, entonces déjenme entender algo, porque viendo las declaraciones, escuchando las declaraciones de Susana Zabaleta, que inclusive revela por quién votó y la esperanza que tenía para tener una mejor condición en este sentido, no les voy a preguntar por quién votaron ustedes, si lo quieren decir están abiertos. Yo voté por Morena y por ese presidente, y me siento como creador y como ciudadano muy responsable de que no se corten el flujo de productos artísticos y culturales a la ciudadanía, y de como artista y como activista luchar porque eso se corrija pronto, ¿no? ¿Tú, Javier, quieres decir votaste por Morena? Sí, yo voté por Morena, más que convencido por Andrés Manuel, más que convencido por el equipo que tenía alrededor, era porque no había otra opción, y él en su campaña había hecho demasiadas promesas, y unas promesas muy puntuales para que cultura y arte progresara. Sin embargo, siempre en mí quedó como algo que me inquietó, porque cuando él fue gobernador de la Ciudad de México, fue un desastre. A él no le interesó. En materia cultural, es el tema de hoy, ¿no? Fue un desastre. Y algo que a mí me preocupa mucho, que en muchos grupos, y más en nosotros MOCAM, yo lo he anunciado a título personal, es que mientras no estemos planteando desde nosotros, desde la base, hacer programas en educación, o sea, trabajar con la SEP para que haya cambios en sus programas, va a ser muy complicado
que la SEP así solita modifique lo que es espectáculos y la oferta de espectáculos y la producción, que es lo que más está peligrando. La Secretaría de Cultura debería estar trabajando no solamente de la mano con Hacienda o no solamente con la parte jurídica, sino también con la SEP para que desde las bases, desde el kinder, estén insertadas las materias como tal de arte y cultura. Y aparte rescatar, me voy a desviar un poquito, creo que esta idea que está queriendo o que pretende este gobierno llevar con un perfil moral, recordemos la cartilla, ahora la invitación de grupos evangelistas para que se apropien de medios radioelectrónicos, está marcando que lo que le interesa mucho es esta cosa de la honestidad, que tiene que ver más con lo moral. Yo digo que no, que ahí se está equivocando. Las artes y la cultura siempre han permeado las comunidades y han favorecido para que los contactos entre los seres humanos sean sanos. Entonces, rescatar materias importantísimas como filosofía, ética, apreciación artística, apreciación de las artes y todas las artes y culturas populares, eso va a hacer realmente que los estudiantes se humanicen. Y voy más allá. Los profesionales, porque esta idea no es crear artistas ni generar artistas, no, es hacer profesionales humanistas, profesionales con ética, profesionales que sean reflexivos con sus entornos y con lo que hace cada acción que ellos construyen para la sociedad. Ahí está realmente el rescate. No es a través de la moral. A través de la historia hemos visto que las religiones, o no las religiones, sino quienes están a la cabeza de estos grupos religiosos, no han llevado a buen puerto ni la política cultural, ni la política económica, ni las políticas al exterior, sino han ido en detrimento. Cada vez hay más señalamientos de todo este manejo de dineros que hay en todo el mundo de estos grupos y cómo ni siquiera transparentan sus finanzas, ni siquiera transparentan quiénes son a los que pertenecen o quiénes mueven y con quiénes tienen relación a estos grupos. Lo que digo es a título personal y ha sido una propuesta que yo quiero llevar a cabo. Claro, a ver, y regreso y vuelvo a tocar este tema. Polo, Patricia, ¿por quién votaron ustedes? Y si se sienten enfadados y si lo quieren decir, están libres, si no también. Pues por Andrés Manuel. Realmente el deterioro social, había muchas razones y una promesa de cambio. Entonces, claro que había pocas opciones por otra parte. Además de dedicarme al arte, a investigación de artes escénicas, soy maestra. El golpe de la administración pasada a los docentes con la reforma educativa fue muy fuerte. Claro que entonces tienes otra visión, hay otra, se plantea otro modelo de país, hablando de la inclusión, de la educación como una herramienta para formar nación, pues voté por Andrés Manuel. ¿Tú, Polo? Yo no voté, en realidad no creo en estas formas de democracia. Yo lo pregunto, sin embargo, claro. A través de la comunidad artística pues se les dio un voto de confianza, ¿no? Es decir, yo confío también en el sector al que pertenezco y bueno, pues había que sumar de esa manera. El problema es justamente lo que dice Susana Zabaleta, ¿no? Es decir, les dimos el voto de confianza, había esperanza y están demostrando exactamente todo lo contrario. Es decir, cada vez se van desdiciendo de lo que habían dicho, ¿no? Y lo podemos probar, ahí están la cantidad de declaraciones que hicieron en materia cultural, de aumentar el presupuesto, de más inclusión, de más apertura, de más apoyos, de más, es decir, claro, el paraíso, ¿no?, para la cultura en México, que además viene arrastrando demandas históricas de los artistas, ¿sí? Es decir, no solo no se está buscando solucionar, por ejemplo, el tema de las condiciones de precariedad en las que hemos trabajado los artistas durante décadas, sino que además se está incrementando, ¿no? Es decir, todo se ha volcado a un pequeño grupo de artistas, es un pequeño grupo nada más, que han recibido una serie de estímulos y que al final ellos están ejerciendo derechos culturales, ¿sí? Y eso es excelente. El problema es que esos derechos culturales no son parejos, es decir,
son 300 estímulos para una población de 120 y tantos millones de habitantes, donde la comunidad dedicada al arte, según las estadísticas del INEGI, son de 2 millones y pico de personas. Es decir, no podemos sentar una política cultural a esos estímulos. Es decir, hay toda una serie de demandas que hemos venido exigiendo los artistas sexenio tras sexenio, como el tema de la seguridad social, por ejemplo. Los artistas no tenemos seguridad social ni manera de acceder a la seguridad social, porque no tenemos patrón, no trabajamos para una empresa, encima pueden tardar 6 meses en pagarle a los artistas cuando hacen presentaciones o X cosa. No hay estímulos fiscales, pero sí están sobre de nosotros a la hora de declarar impuestos y pagar impuestos y todo, pero no viene nada de regreso. Es decir, el sector cultural, el sector artístico, solo en materia de derechos de autor, genera el 8% del Producto Interno Bruto. De lo registrado, entre piratería y lo no registrado, se calcula que es el doble. Es decir, a cambio, y ese es solo el tema de derechos de autor, a cambio regresa el presupuesto por abajo del 0.08%. Entonces, es totalmente dispar, ¿sí? Y mientras no exista, mientras exista más bien, y se construya una política cultural basada en el criterio personal de una persona sobre lo que es cultura, pues no vamos a ir a ningún lado. Es decir, nosotros hemos estado proponiendo, no es la primera vez, pero ahora lo estamos haciendo de una manera colectiva e incluyente. Todas las disciplinas, trabajadores de la cultura, artistas, creadores, pueblos originarios, políticas culturales reales donde podamos participar de esas políticas culturales. Eso le da origen al nacimiento del MOCAM y a otros colectivos como la Asamblea por las Culturas, grupos distribuidos a lo largo y ancho de todo el país, donde estamos proponiendo soluciones, es decir, no estamos en contra, no vamos contra. No, claro. Estamos exigiendo que podamos sentarnos a dar soluciones, claro, porque nosotros tenemos soluciones. En este padrón de los más de 2 millones de artistas que además votaron, algunas abstenciones como en tu caso, están aquí cuatro personajes del gremio artístico que 3 votaron por Andrés Manuel, una abstención se genera a partir, o sea, si lo llevamos a lo macro, en este padrón de 2 millones, es un número importante que se ve reflejado en una decepción. Vamos a recuperar estas palabras de Susana Zabaleta, estas declaraciones, estos tweets, para que con base en esto, porque también es una figura importante, pues analicemos lo que se esperó y que no se llevó a cabo. Dice mi querido Sergio Sarmiento en este intercambio de tweets y de palabras que tuvieron el periodista Sarmiento con Susana Zabaleta, dice, tristemente sí, me equivoqué, perdón por mi estúpida esperanza y por pensar en un México que todos queríamos, lo sé, es decepcionante. Esta fue la primera pauta a partir de que sí, Sergio Sarmiento dijo que ella había con toda la libertad votado por esta esperanza como lo hicieron todos ustedes, esperando que esto cambiara. No cambió. Entonces, la cuarta transformación le está fallando al sector artístico. ¿Ustedes en particular se sienten decepcionados? ¿Cada uno de ustedes se siente decepcionado, así como Susana Zabaleta? Bueno, es que José Antonio. Yo no quisiera hablar a título personal porque eso tiene que ver con una impresión totalmente... Pero a título personal se va haciendo voto por voto y también te afecta Pero soy directamente parte a ti. de una organización que se llama MOCAM, ¿no? El Movimiento Crítico Colectivo por la Cultura y el Arte de México. Y ahí nos detenemos a pasar, digamos, de esta opinocracia, ¿no? De ciertas figuras más visibles, que son totalmente respetables y en las que podemos estar o no de acuerdo. Pero para eso está un análisis más profundo y más complejo, que hace investigadores como Patti, como otros colegas con los que hemos estado reuniéndonos últimamente y con los que estamos llegando a ciertos consensos para llevar a cabo acciones. O sea, empezamos a reunirnos desde poco antes de diciembre en relación con el presupuesto. A mí me llama mucho la atención que esta mesa de debate le hayan dado ese énfasis al asunto presupuestal, porque es evidente que eso nos está afectando, pero no solo, insisto, no solo se trata de cuánto dinero hay y entrar en materias de pesos y centavos, sino cómo se está utilizando. Y pero cuando se propuso ese aumento les dio risa. O sea, bueno, no fue un aumento, No, fue una fue un disminución. aumento. Fue una disminución del 7% reales. ¿Sí? Nosotros peleamos en la Cámara de Diputados porque llevamos a cabo un trabajo de lobbying con el legislativo,
de entrada para impedir que un partido como el Partido Encuentro Social, con todo Pero el respeto que me Yo merece... me refiero, José Antonio, a este aumento a los festivales de cine del que se hizo el comunicado hace un momento. O sea, Pero ojalá pudiéramos, más allá repito, de la opinocracia, de estas notas que están dando, que se están manejando como manejo de crisis desde la Secretaría de Cultura. Lo que sucedió ayer nos queda muy claro que, por ejemplo, cuando estaba a punto de prácticamente cerrarse el IMER, en el sentido de cerrarse como un espacio, no de que programe música y que se escuche música, sino donde hay personas, locutores, críticos, gestores culturales, expertos, investigadores, músicos que van a estar allí hablando. Es lo mismo con el IMCINE, es lo mismo con con el INBA, con el FONCA. La semana pasada hubo una bola de nieve tremenda porque una senadora declaró que había que cerrar el FONCA. Y a eso hay que estar respondiendo como una crisis que yo insisto tiene que ver más con una postura política que tiene detrás una ideología en la cual lo que ya nos queda muy claro a estas alturas del partido es que lo que se está buscando, o parece ser así, y si no que no lo vuelva a desmentir el presidente mismo, es minimizar, debilitar a aquellos creadores, a aquellos miembros de la cultura que somos artistas libres y críticos y que podemos ejercer, como lo ejercimos en el PRIismo, en el panismo y en cualquier gobierno que haya estado al frente de este país, una postura crítica a través de nuestras obras. O sea, en una carta que le dirigimos al presidente en diciembre, decíamos cómo pudo haber llegado este cambio político, esta esperanza, como le llaman algunos, esta cuarta transformación, como le llaman ellos mismos, si no fuera por todos estos artistas, creadores, que difundieron, que replicamos una denuncia ante la crisis política, económica, social y humanitaria que vive este país. Totalmente. Mira, Jesús Rodríguez, esta diputada del partido, senadora de Morena, perdón, hizo justamente esta declaración. Si les parece, vamos a recuperarla. Vamos a hacer primero una pausa porque es importante seguir en el contexto de por qué se llegan a estas discordias dentro de las decisiones del recorte presupuestal al gremio de la cultura. Vamos a hacer la pausa, es muy breve. Recuperamos estas palabras de la senadora Jesús Rodríguez y continuamos con esta mesa de análisis acerca de este tema que, pues, nos atañe de alguna manera a todos, y voy a explicar también de regreso por qué nos atañe a todos, seamos o no artistas. Los recortes a la cultura y al arte en nuestro país, en este paquete económico que se emitió a principios del sexenio. Vamos a la pausa y continuamos. Regresamos a esta mesa de análisis y debate político. Estamos hablando acerca de los recortes a la cultura y al arte en nuestro país. Hace un momento platicábamos con José Antonio Cordero, cineasta, que sí se involucró en una discusión con Jesús Rodríguez, la senadora de Morena, acerca precisamente de esta situación de la que hemos hablado. Vamos a recuperar estas palabras de la senadora y regresamos para analizarlo. Yo siempre, desde que se crearon las becas del FONCA, desde el primer día, critiqué las becas del FONCA y a los artistas que se han sumado a esas becas. Lo he hecho siempre y lo voy a seguir haciendo. No estoy de acuerdo con el arte subsidiado. Esa es una postura propia. Eso es algo que siempre para mí ha sido así y sigo en desacuerdo. La senadora se manifestó en contra de mantener las becas en el FONCA. Se enmarañó en una discusión contigo, José Antonio, una discusión en donde finalmente se tomó la decisión. ¿Qué opinas y sobre todo qué opinan todos los demás acerca de esto? O sea, es hablar sin tener una respuesta, sin tener un rebote. Es muy triste, para no entrar más, esto se ha discutido mucho en redes sociales en las últimas semanas, pero lo que yo podría tener como conclusión es que esta postura es una postura neoliberal. Es decir, que el arte no debe de ser subsidiado. Aquí está tu tuit, de hecho. Aquí lo tenemos. Sí, exactamente. Que el arte no debe de ser subsidiado es pensar que lo que hace el Estado es subsidiar a los individuos, a los artistas, y lo que está subsidiando es a la creación artística, donde los principales beneficiarios van a ser los públicos, los espectadores, los ciudadanos, ¿sí? O sea, la inversión del Estado en la cultura y específicamente en el arte en este país es algo insólito. Todo el tiempo nos están mandando señales de que es un privilegio, de que, en fin. Pero es una ganancia, es un triunfo, es un triunfo social, no es un triunfo del gremio artístico, ¿sí? Si bien, efectivamente, y ese es otro tema, se ha usado mal, como ha habido corrupción en el IMSS, en Hacienda, en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, en Presidencia, en las empresas, en los estímulos fiscales hacia las empresas, en fin, es una manera de distraer la atención sobre el tema principal, que es el Estado tiene que seguir invirtiendo
en cultura, pero nosotros queremos insistir ahora más que nunca que en arte, porque la creación artística es un elemento, igual que los otros elementos de la creación cultural, que pareciera que está queriendo ser acallado porque tiene que ver con una postura libre, crítica del poder tanto gubernamental como económico, y pareciera que le tienen mucho miedo. Hay un cartel que empezamos a circular hace unos días que dice: ¿por qué, presidente, por qué le tiene miedo al arte? Pero le tiene miedo, consideran que le tiene miedo porque el arte es una manera de educación, es una manifestación de educación. Entonces, ¿le tienen miedo a que la gente esté educada? Y que sea crítica, yo creo. Patricia. Bueno, esta cuestión, la declaración de la senadora suplente Jesús Rodríguez, lo que le quita lo que tiene de político a la cultura. Lo que ella piense sobre un sistema que es un instrumento de financiamiento para las artes, debería de estar en el ámbito privado. Lo que tiene de público la cultura, y es lo que quisiéramos enfatizar, y tardó mucho la esfera de la cultura en alcanzar una calidad política. ¿Por qué? Porque la cultura, lo van a demostrar en la década de los 90, frente a un neoliberalismo que liberaliza todas las fuerzas, etcétera, donde se deja de atender de parte de los gobiernos, la esfera cultural, la construcción simbólica de la sociedad. ¿Qué es lo que pasa? La UNESCO en la década de los 90 nos va a decir, bueno, la cultura es lo que va a dar cohesión, es lo que nos va a permitir hacer la política, mirarnos a los ojos. De allá para acá es que venimos trabajando en esta concepción amplia de cultura, donde entran todas las manifestaciones y se recupera de la cultura, que es un instrumento de la gobernabilidad. Frente al caos que vivimos, con el que llegamos a las elecciones en el 2018, claro que la cultura es un pilar para el desarrollo de este país. Lo dice Javier Tovaris cuando la vincula con educación, cuando nos habla de que está en esta cuestión, competimos con las religiones. ¿Por qué? Pues porque necesitamos un asidero que nos permita religarnos con el otro. Sé que está muy satanizado el nacionalismo, pero sí sería bueno regresar a preguntarnos cómo somos vistos los mexicanos frente al mundo. Y eso es lo que nos dan los artistas, la construcción de eso simbólico. Ese mexicano gallardo, honorable, etcétera, etcétera, debemos de preguntarnos cómo nos ven ahora, y creo que no nos va muy bien. Una referencia del mexicano siempre en el extranjero es la gastronomía, su comida y su cultura. Siempre, o sea, no hay manera de equivocarnos, no se habla de política, no se habla de otras cosas más que de su cultura, somos orgullosamente portadores y además también diplomáticos en ese sentido. Javier, ¿qué opinan? Y regresando al tema de la maestra Patricia, ¿qué opinan acerca de que la senadora Rodríguez considera como necesario recortar las becas al FONCA? Bueno, ese tema y también sobre lo que opina la maestra. A mí se me hace primero increíble, ¿no? Que alguien que ha disfrutado de increíble los apoyos, pero real. Increíble pero real. Alguien que ha disfrutado de estos beneficios, ahora, de hecho lo platicaba con Pati hace unos días, que le decía que a mí me asombraba que estos compañeros que en su momento quisieron tener la voz de aquellos, o sea, de los indígenas, de defenderlos, de defender a cierta parte de la comunidad, porque Jesús LGBT, a la comunidad LGBT, ¿no? Tener la voz y ser la cara de estos representados, haber obtenido estos apoyos porque ella se presentó en el INBA. ¿Y de dónde más pudo obtener dinero para hacer esos montajes? Tuvo la Rockefeller y entre otros apoyos. Bueno, la Rockefeller no es mexicana, pero es un apoyo. Entonces, ¿cómo se entiende esta incongruencia? ¿Le están doblando la mano? ¿Le están amenazando? O sea, si pudiéramos entender de qué manera toma esta decisión y la hace con tanta tranquilidad y sobre todo con tanta seguridad, ¿cómo lo podemos entender? Yo lo que quiero es entender. Es un cumplimiento ideológico. Es un cumplimiento ideológico. Exactamente. Tiene que ver con, insistimos, parece que estamos de acuerdo los cuatro aquí, y ojalá que tú también, en que es un recorte ideológico. No tiene que ser debate, tiene que ser también a veces análisis, pero bueno, si en algún momento hay una... Bueno, nada más voy a rápidamente retomar lo que ya dije, ¿no? Es una postura ideológica donde los que están funcionando como actores culturales, actores políticos, son Jesús Rodríguez, otras personas, la misma secretaria de Cultura, el vocero de la Secretaría de Cultura, Antonio Martínez Velázquez, que constantemente, de una manera muy
yo nada más podría decir cínica, porque ¿quién se atreve a regañar a un ciudadano desde un político que fue ciudadano, que fue artista o que participó del periodismo, como es el caso de Marvel? Hoy en día en un puesto político, siendo servidores públicos, nos ponen contra la lona a los ciudadanos por ser artistas y nos llaman privilegiados. Y señalan, ¿no? Bueno, y San Juana Martínez, vamos a decir los nombres. Notimex ahora es una agencia que está aparentemente al servicio de esta ideología, donde el enemigo, y yo quisiera traer aquí a la mesa un tema un gremio que no está en el tema, pero que va de la mano, que es la ciencia. O sea, ¿en qué gobierno, en qué estado, en qué sistema de gobierno se ha atacado con tanta fiereza a los artistas y a los científicos? Es decir, a los, como dice Eduardo Galeano en su gran poema de Los Nadies, ¿no? O sea, por un lado, están llamando a aquellos que no tienen nada como artesanos o como creadores de folclore en vez de artistas. Pero te regreso a esto, es un miedo a un pueblo con conocimiento, a un pueblo que genere conocimiento. ¿Por qué? ¿Por la vía científica o por la vía artística? Hasta parece una estrategia, es decir, es parte de esta construcción neoliberal donde el arte, la ciencia y la intelectualidad, es decir, el sector intelectual, el cultural y el científico, que son motores de desarrollo fundamentales en una sociedad, son los que generan, primero, mejores seres humanos, pero posturas críticas. Hablas del neoliberalismo, es un liberalismo que se viene también expresando desde hace mucho tiempo. O sea, no es un nuevo liberalismo, no, es una idea que se viene... Continuidad. ¿Por qué se le dice entonces es una neoliberalismo? Continuidad. Entonces, resulta que estos tres sectores son los capaces de transformar gente, de transformar estructuras, ¿sí? De ser críticos, de ser propositivos, de ser creativos. Y entonces todo, es decir, les causa una urticaria tremenda, ¿no? Hablar de arte, hablar de ciencia y hablar de intelectuales, ¿no? Que están siendo los más golpeados. Porque lo mismo está pasando en CONACYT. Dicen, no, es que la austeridad no sé cuánto. Sí, pero están golpeando a los investigadores, no están golpeando a los burócratas. Están golpeando abajo. Claro, entonces, tuvimos en un momento una mesa con investigadores y decían lo mismo. De hecho, Andrés Manuel se refirió a los investigadores como corruptos, claro, como miembros de esta mafia del poder a la que ha llamado también. Pero a los investigadores, ¿cómo puede ser un investigador, un artista, un escultor, un cineasta? Pero ¿qué pasa con esto? Es decir, sin esto, es decir, pareciera que están apostando a generar y a crear ciudadanos sumisos, ¿no? Y controlables. Es decir, fuera toda posibilidad de creación, de hablar por sí mismo ¿De y libertad? todo, y de libertad, ¿sí? Es decir, es una forma de censura a la sociedad. Quitar eso de la sociedad. Algo más. Cuando Andrés Manuel empezó a hacer todas sus campañas y todo esto, algo que lo ponía sobre o diferenciado de los demás es que iba a acabar con la corrupción, ¿no? Y mencionaba que estos políticos, estas personas que habían estado adueñándose de la riqueza de México eran corruptos o son corruptos, ¿no? Y que los iba a meter a la cárcel y que iba a hacer maravillas, ¿no? Ojalá algún día veamos algún hombre de estos importantes rendir cuentas. Cuando ya gana y todo, pareciera ser, y yo lo dije varias veces, que empezó a criminalizar a todos aquellos que lograron obtener algún beneficio del erario, ¿no? Entonces empezaron a criminalizarnos y a señalarnos como fifís, como Pero hay que señalar que el beneficio de los artistas no es el beneficio de los artistas. Por eso insistimos mucho en llamarlo coproducción artística. En el FONCA, y Pati, que es la experta en los datos duros y en la reflexión profunda de las instituciones, hay 15 programas actualmente, de los cuales 4 son becas, ¿no? Hemos estado desde un principio señalando e intentando negociar con las autoridades con propuestas concretas para que haya una redistribución hacia los apoyos colectivos, hacia la creación artística colectiva. Pero insistimos. A ver, entonces les pregunto, perdóname que te interrumpa, ¿qué tan difícil entonces acceder a estas ayudas federales, a estos apoyos federales, como los que acaban de anunciar? Pues son fondos públicos concursables. El FONCA se crea ¿Pero es difícil o qué tanto? Es abierto y acumuló vicios a lo largo de 30 años. En marzo cumplió 30 años el FONCA. Sí es un mecanismo que plantea Octavio Paz para liberalizar el arte, para desideologizar el arte.
Eso está muy bien y lo hacen en un momento que es de un autoritarismo total. Fueron muy valientes ese grupo de intelectuales. ¿Qué es lo que pasa con el FONCA? Bueno, ya son fondos públicos concursables, se acaba con esta metáfora nacionalista, etcétera, y se está apostando por una política cultural moderna que garantice la libertad de expresión, la libertad de creación. Eso materializa el FONCA. Tiene vicios, pero no es para que se acabe. Es un instrumento con el que cuenta el Estado para garantizar los bienes y servicios culturales de una población. ¿Es imposible acceder a una beca del FONCA? No es imposible. Tiene vicios, varios a lo largo del tiempo. El doctor Tomás Egea dijo, bueno, el vicio está en la comisión de selección. ¿Qué pasaba? Era un consejo sin consejeros, el presidente designaba al presidente ejecutivo del FONCA, etcétera, etcétera. O sea, iba hacia era vertical, un ejercicio vertical. ¿Qué es lo que está proponiendo ahora Marina Núñez, la titular del FONCA? Bueno, pues que sea sorteado, y creo que esto viene desde Moisés Rosas, al frente del FONCA. Sí. ¿Por qué? Porque ya se tiene el diagnóstico, ya se había ya se tenía detectadas las fallas del FONCA, y también otra cuestión era descentralizar los fondos de la Ciudad de México. Deberíamos de corregir esas desviaciones y no hablar eso sería lo político, y no decir estos fondos deben de desaparecer. Además, yo quisiera hablar de cómo llega la cultura a este 2018. Con la creación de la Secretaría de Cultura empezó de un presupuesto piso. Empezamos en el 2017 con 12,000 millones, casi 13,000, pero todavía se contaba con los fondos piso para los estados, se contaba con los etiquetados, o sea, subía un tanto, no estaba tan deprimido. Llegamos lo que quiero decir es que llegamos en crisis el sector cultura. Cuando regreso a estudiar los 30 años del FONCA y vuelvo a ver a los mismos becarios, me pregunto qué pasa con una trayectoria consolidada que debe depender de un presupuesto público concursable. Pues que las instituciones encargadas de la producción se replegaron. Las instituciones están funcionando con lo justo del presupuesto. Vuelvo a preguntarlo, ya lo había preguntado antes, ¿con cuánto está operando la Coordinación Nacional de Teatro, la Coordinación Nacional de Danza, de Artes Plásticas, etcétera? Eso no lo conocemos. En un encuentro que se promovió a través del GRECU, Grupo de Reflexión, Economía y Cultura, con los representantes de cultura de las plataformas, expusimos todo esto. Pero no debería de ser, o sea, si no conocen ese dato, ¿no debería ser parte de esta ley de transparencia, conocer ese número? Sí, pero el problema es que está siendo constantemente cambiado. Lo que mencionabas hace un rato, ese tuit donde dicen, hoy, gracias a la crisis, gracias a las quejas, gracias a la presión social, comunitaria, pero sobre todo del gremio artístico y cultural, vamos a darles este poquito, vamos a no cerrar el IMER. La senadora dice que cierren el FONCA, pero luego aparece la secretaria ejecutiva del FONCA diciendo que no, que es muy valioso. Son placebos, pero además, hoy en día, con la importancia de la comunicación colectiva a través de lo que ya sabemos, redes sociales, etcétera, esas opiniones se vuelven una bola de nieve. Y ellos están jugando al mismo juego. Cuando el presidente dijo, benditas redes sociales, hoy diría yo también, malditas. Le dieron su botón de oro, sociales. ¿no? Le dieron su botón de oro por ser un youtuber, influencer, etcétera. Eso está muy bien. Es decir, no estamos en contra de eso. Pero lo que estamos... ¿Por qué entonces Notimex, a cargo de San Juana Martínez, crea un reportaje donde, de una serie de entrevistas que hace con el doctor Tomás Egea y con otros agentes culturales e investigadores, para decir prácticamente lo que decía ahorita Tovarich, los creadores que han recibido un beneficio son unos delincuentes? ¿Por qué? ¿No? Cuando lo que se está haciendo es revisar el sistema, mejorarlo año con año, y a nosotros nos consta desde hace... En mi caso, al menos desde hace 10 años como creador y también como activista, que ha habido muchas mejorías. Entonces, a lo que voy es que están tomándose esos vicios o esas cuestiones por resolverse como una argumentación para debilitar y, en todo caso, desmantelar a la institución. Y ya sucedió en marzo con el antiguo secretario ejecutivo, Mario Bellatín, que si no fue hasta que en una reunión 400 creadores que además venían no solamente de la Ciudad de México, sino de estados cercanos, tuvimos que gritar. Nunca se había dado un fenómeno donde los artistas, a grito pelado, tal cual,
exigiéramos transparencia, planes claros, programas concretos y sobre todo que no se desmantelara y que la misma institución no estuviera golpeteando a la propia institución, lo cual es impresionante. Como el FONCA, el mismo secretario ejecutivo del FONCA, hablaba de los errores del FONCA que había que, pues no corregir, sino más bien llevar a la tumba a la institución, ¿no? Javier. Sí, yo hace rato preguntabas de si era difícil acceder a una beca y cuál era como esta tendencia que estás buscando. Jesús lo dijo en un momento, ¿no? Dijo, habló sobre la iniciativa privada. Y yo creo que es algo que ellos Es un grave error, eso es neoliberal. Eso es neoliberal totalmente, pero yo creo que hacia allá quieren llegar, claro, vendiéndonos el cuento de que la iniciativa privada tiene que participar en la actividad cultural de México. Sí, el gran problema que tenemos y lo que ha suscitado tanta violencia verbal en redes y tantas denostaciones e incluso maravillosas ideas que se han dado en las redes, que también funciona para eso, no solo malditas redes, es que no hay un proyecto, no hay un plan cultural, no hay una política cultural clara donde diga, esto es lo que pretendemos, esto es lo que queremos. Lo que ellos han hecho, en especial Alejandra Frausto, ha sido dividir, ¿no? Provocar a través de su vocero que nos peleemos entre nosotros, que le llamemos becas algo que no es beca, que en realidad es un estímulo a la creación, cuando en realidad lo que estamos haciendo muchos artistas es una coproducción, porque estamos financiando un espectáculo que son números en la numeralia de un programa y de un proyecto federal, público además, y lo estamos nosotros solventando con nuestro dinero del bolsillo, ¿no? Por ahí anda circulando una carta de una compañera que lleva 6 meses sin cobrar y ya le cortaron todos los servicios. Así de patético ha sido esta política cultural que lleva la secretaria. ¿Se han sentido censurados en su trabajo por esta administración? Claro, es que esa es una forma de censura, ¿sí? Al no existir una política cultural clara, al no existir un presupuesto, al no existir programas e incluso al estar cerrando espacios, pues es la forma más mezquina clara de censura, sí. ¿no? Y la más clara, porque además... Censura por debilitamiento. Es decir, exacto, se vuelve esto una carrera de resistencia. ¿Y cuáles son las consecuencias de esto? Mira, porque van a empezar las fugas de talentos y las fugas de cerebros, Bueno, si no es que ya ya empezaron, y no empezaron en Entonces, esta administración, empezaron hace mucho tipo. Pero a ver, yo veo entonces en este caso un acto de congruencia, y no quiero que se malinterprete, de este gobierno y también de administraciones anteriores. Es decir, me voy a explicar. Si el arte, la cultura, la ciencia, el deporte son instrumentos de crítica al Estado, instrumentos de crítica, porque estuvimos platicando ayer con los moneros, con los cineastas, ¿por qué no entonces recortar eso? Porque a mí me afecta. O sea, si el Estado está haciendo eso, entonces es un acto de congruencia. Sí, vil, tirano, completamente, pero es un acto de congruencia. Entonces, ¿a qué nos enfrentamos? ¿Qué tenemos que hacer? Porque estamos en un Estado. El gobierno no es el único actor en el Estado. El Estado, como sabemos, está constituido por los gobernantes y por los gobernados. Y en este caso, los artistas y los trabajadores del arte y la cultura somos ciudadanos, ¿no? Y no somos... Antes que cualquier cosa, claro. Antes que cualquier otra cosa, pero no solamente estamos, pareciera lo que ellos se han encargado de señalar, es que estamos viendo por nuestros beneficios personales, porque estamos hablando de nuestro gremio y de los recortes o de las afectaciones a nuestro gremio en términos, como decía hace un momento, individuales o grupales. Pero nosotros estamos defendiendo algo que está en el artículo 4 de la Constitución, que son los derechos culturales. Y sobre todo me refiero a artistas, activistas, como somos los que estamos aquí, o gestores culturales, o investigadores y académicos, que con los pelos de la mula en la mano estamos diciendo esto nos va a llevar a la debacle. ¿Sí? No por mí como trabajador, no por mí como artista, sino como sociedad, ¿no? Insisto, estoy de acuerdo con los compañeros cuando dicen que no hay un programa claro, pero el presidente ya no lo dejó claro el otro día. Él dice, el programa ahora de cultura y de arte va a ser resaltar a esta parte de la cultura contra la cual evidentemente no solo no tenemos nada, sino que estamos vinculados estrechamente, ¿no? Y aquí sí. Polo puede hablar muy a fondo acerca de nuestra relación con los pueblos originarios, pero ellos al decir solo son los pueblos originarios, está dejando fuera a otro elemento, a 50,000 elementos de la cultura. Tú lo decías hace rato, México es gastronomía y es folclore.
Y repito, Eduardo Galeano dice que el folclore es una visión colonialista de la cultura. Pero bueno, en la toma de posesión, la toma de gobierno, lo recordaremos muy bien ahí en el Zócalo, se hizo hasta un culto, un homenaje a los pueblos originarios. ¿O me equivoco o vi otra cosa? Es simulación, más. Es Bueno, simulación. es simulación, ¿no? también política. Pueblo sabe Pero muy bueno, bien de eso. todos lo vi. Yo veía un Zócalo repleto, hipnotizado, ante una situación como estas y como Vamos a muchas preguntar a los pero- pueblos originarios qué opinan de Pero a él le eso. interesaba el Tren Maya. Aquí el problema es que es decir, esta política clientelar, asistencialista y paternalista a los pueblos originarios sigue permeando. Es decir, el discurso colonialista hacia los pueblos originarios sigue también en este gobierno. Es decir, Y disfrazado, que es peor. disfrazado. Ellos dicen que están consultando a los pueblos originarios. Y los pueblos originarios Se lo preguntan. se lo preguntan también, pues, ¿dónde están estos consultores? Porque Sí, para sí. empezar, lo que ellos O sea, están se refería a reclamando... dioses, ¿no? Intangibles, Sí, no sé. exacto, Pero también el porque método de para empezar, consulta. el método de consulta, es decir, el gobierno tiene que consultar a los pueblos originarios cómo quieren que se les consulte, porque ellos tienen sus propias formas de consulta. Entonces, eso no está pasando. Se habla de estas consultas a través de estos foros patito que están organizando y ya han organizado todas las dependencias para curarse en salud, de que están consultando a las comunidades, que están consultando pueblos originarios, que están consultando artistas y trabajadores del arte y la cultura, cuando en realidad son meras simulaciones, porque ni son resolutivos ni son vinculantes. Es decir, ante ese mecanismo, nosotros estamos proponiendo mecanismos de consulta, pero no solamente amparados en el cuarto constitucional. Es decir, estamos hablando alrededor de 40 artículos constitucionales, leyes generales, acuerdos internacionales. Están el 169 de la OIT, con el tema de las consultas a los pueblos originarios que se siguen pasando por el Arco del Triunfo. Están las recomendaciones del Observatorio Mundial para la Condición Social del Artista de la UNESCO, que son como 30 artículos que se siguen pasando por el Arco del Triunfo. Están el artículo cuarto constitucional que se siguen pasando por el Arco del Triunfo. Está sí, el 73, los mecanismos de consulta que incluso vienen en la Constitución, ¿no? Para el tema del Plan Nacional de Desarrollo, y nada de eso está pasando. Es decir, todas las propuestas que tienen que ver con eso, ¿sí? Se las hemos entregado al legislativo, se le han entregado al presidente, se le han entregado a la Secretaría de Cultura, al INBA. Nadie está trabajando. La Comisión de Cultura de la Cámara de Diputados solo ha presentado 5 iniciativas en materia cultural. 33 diputados han presentado 5 iniciativas en materia cultural y la mitad están mal planteadas. ¿Qué opinan? Perdón, nada más. Lo que dice Paul es bien importante porque no solamente le hemos presentado a todos ellos propuestas, sino que, por ejemplo, muy en especial, las consultas nosotros las hicimos reales. Hicimos un ejercicio muy interesante que se llamó Funky para Todos. ¿Sí, verdad? Funky para Todos, en el cual hicimos el ejercicio donde nos reunimos, discutimos los temas y allí mismo se llegaron a resolutivos. Se les presentaron, se les entregaron a qué habíamos llegado, o sea, hicimos un análisis. Es un material que hasta la fecha ellos no han dicho si les sirvió, si lo entendieron, Claro. si van a llevarlo a cabo, porque incluso en una reunión que tuvimos con la Secretaría de Cultura, con INVAL, con IMCINE, con Fonca y ¿Qué opinan Derechos entonces Naturales, del trabajo que está iban a haciendo llevar a Alejandra cabo. Fausto al frente de la Secretaría de Cultura y de Sergio Mayer? O sea, porque Vamos por partes, quiero- nos vamos a descabezar aquí. de eso se trata. Quiero nada más aclarar que se invitó al diputado Sergio Mayer a participar en esta mesa de debate, no asistió. No es la primera vez que suceden estas cosas, algo tendrán que esconder. Abrimos la mesa en lo futuro para que este planteamiento se tome de una manera a diálogo, a debate. Aquí no es agarrarse, como se dice, de las greñas, sino debatir y encontrar siempre recursos y sobre todo métodos y vías de comunicación para que se llegue a un acuerdo. Entonces, Bueno, ¿qué en el caso opinan de la del Secretaría trabajo de ellos Cultura, dos muy particularmente? concreto, tenemos ya 6 meses intentando colaborar y hemos tenido un par de encuentros con ella. El primero fue un desencuentro en el legislativo en diciembre por lo del presupuesto. De hecho, de ahí surge MOCAM. Estuvimos revisando sus programas y para no hacer una crítica a sus programas, porque ahí tendría que haber un cierto
beneficio de la duda, ¿no? Otorgar el beneficio de la duda hasta que no haya resultados más o menos... Y conocer los programas, ¿no? Para empezar. No, ya los conocemos gran parte de ellos. Bueno. Pero cosas que sean medibles, ¿no? Porque las buenas intenciones, ya sabemos cómo continúa el dicho. Y lo que yo puedo señalar aquí es sobre todo lo que se ha expresado en términos de comunicación. Lo que se ha comunicado constantemente ha sido una ambigüedad absoluta, donde de nuevo se pareciera que se está refrendando y se está apoyando una postura más bien ideológica, donde se defiende la cultura. La primera queja que hicimos en diciembre sobre el recorte de la cultura, ellos nos respondieron, no, la cultura no se puede recortar, la cultura existe con o sin presupuesto. Entonces, de nuevo, es llevarlo a un territorio absolutamente abstracto, absolutamente ideológico sobre qué es cultura. Pensar que si la gente come de una manera, si la gente canta unas canciones de una manera, eso no necesita ser apoyado. Nos dimos cuenta de lo que se estaban refiriendo es que más bien estaban dejando fuera de su concepto de cultura ciertos aspectos, el más claro, el arte. Ya lo discutimos mucho esta noche. Y la semana pasada ella publicó, después de todo este debate sobre el FONCA o esta polémica sobre el FONCA, publicó un artículo de su propia pluma, muy mal escrito por cierto, donde hablaba sobre cuestiones personales, de si a ella le gusta ir a la cineteca o le gusta ver el cine o no, que a nadie le interesa, y donde pareciera que ella misma, ¿no?, está poniendo a pelear arte y artesanía, ¿no? Hablaba del FONART y hablaba del FONCA. Y hablaba, y en vez de fusionarlos o de darle el mismo valor, en la manera en la que los describía en su artículo, los estaba oponiendo otra vez. Y de nuevo vuelvo a citar a Eduardo Galeano cuando dice que los nadies no hacen arte sino artesanía. Pero perdón que estamos ya a 20 segundos de que termine el programa. Wow. Quedó muy corto. Sergio Mayer no pudo acudir porque también estaba terminando de CECIAR, también hay que aclarar eso. Pero bueno, es un tema que todavía tiene muchísimas cosas para platicar. Y a título personal sí lo digo, un país no puede salir de una situación de desarrollo, dejar de ser emergente si no cuenta con la cultura, la ciencia y las artes. Soy Maximiliano